Tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarlo. Vamos a ponerle pausa a la música. Que tenemos al gran maestro Barry White. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a checar por acá, ¿no? En el celular, a ver cómo se ve. A ver si me confirman por aquí que todo se vea bien. Vamos a ver aquí. Todo bien, ¿verdad? Vamos a verla. Buenas noches Lili, buenas noches Lucy. Pausa la música. Baby's Home con el gran Barry White. ¿Se acuerdan de Barry White? Excelente cantante, una voz divina. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a esta charla del día de hoy. Agradezco muy encarecidamente a mi estimado amigo, el maestro Verdalet, que me haya hecho el honor de invitarme a dar esta pequeña charla, maestro Jorge Verdalet, y al notario público, el licenciado Ical. Se me olvidó ahorita el nombre, ahorita te digo el nombre. Aquí en la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México. Y pues me siento muy honrado para poder venir a charlar con ustedes acerca de un tema muy interesante, ¿no? Que eh, está en boca de todos ahorita en estos momentos, porque la semana pasada enviaron al Congreso una iniciativa para reformar el sistema de pensiones. Acuérdense, muchachos, que tenemos, tenemos un régimen que se conoce de transición, en la cual algunos trabajadores van a poder seleccionar en el momento en que cumplan con los requisitos que marca la ley del Seguro Social, principalmente en materia de la edad. Van a poder seleccionar aquel régimen que más les convenga. ¿Cómo identificamos qué personas tienen la facilidad o tienen el beneficio de poder seleccionar ese régimen que mejor les convenga? Pues podemos utilizar, y veo que sí me podrán aquí ver aquí el pizarrón. Podríamos darnos una pequeña idea con el número de seguridad social del trabajador. Este número del Seguro Social nos da una primera idea de cómo está el trabajador. Que el número de seguridad social se compone... Te voy a poner el mío. Te voy a poner mi número de seguro social, porque los números que nos interesan es el segundo y el tercer par de dígitos. Déjame levantar un poquito la cámara porque veo que está algo caída. Ahí está. Entonces lo que nos interesan son el segundo y el tercer par de dígitos. En condiciones normales, muchachos, el segundo par de dígitos es el año en que me dieron de alta por primera vez ante la Seguridad Social.
Yo sí recuerdo, estoy hablando de 1979, el siglo pasado. Yo sí recuerdo quién fue mi primer patrón. Y también recuerdo que ese primer patrón efectivamente me dio de alta en el Seguro Social en esa fecha, 1979. Entonces, de hecho, yo estoy cotizando en el Seguro Social desde ese año. Y esta fecha es muy importante porque ese es el primer dato que nosotros debemos de verificar cuando hagamos un análisis o algún estudio de pensiones para nuestros interesados, nuestros solicitantes. Entonces es el año de inscripción. Año de inscripción. Año de inscripción en el que el trabajador fue dado de alta ante el Seguro Social. Y esto nos da una idea muy importante, porque a raíz del inicio de la vigencia de la ley del Seguro Social actual, que es 1 de julio 1997. Esta es la fecha clave, ley del Seguro Social vigente. Entonces necesitamos conocer cuándo el trabajador fue inscrito ante el Seguro Social. No necesariamente este año es cuando el trabajador comenzó a laborar, porque ya sabemos, ¿no? En un mercado como el mexicano, es común que tú empiezas a trabajar o tú estás trabajando con un patrón y el patrón incumple con esa obligación de registrarte ante el Seguro Social, ¿verdad? Eso sucede aquí en México. Hace cuenta que es un deporte nacional, ¿no? El evadir tus responsabilidades ante el Seguro Social. Fíjate, cómo Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social están amarrados. No podemos disasociarlos. Nos dice el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, nos da la definición de lo que es un trabajador. Una persona física que le presta un servicio personal subordinado a otro. En ese momento que identificamos cuando una persona es trabajadora de otra, una de las obligaciones que tiene su empleador es de, primero, registrarse como patrón para que el Seguro Social lo pueda fiscalizar y después afiliar a sus trabajadores, a esa persona física que le va a prestar un servicio personal subordinado. La clave de esta definición es subordinación, porque cuando una persona recibe órdenes de otra, tiene ese deber jurídico de obedecer en relación con el trabajo contratado. Entonces, ese empleador tiene la obligación de registrarlo ante el Seguro Social. ¿Te fijas cómo, derivado de esa definición, se adquiere la obligación de afiliar al trabajador ante el Seguro Social? Entonces, esa es la clave, trabajador. Porque hay infinidad de personas que no creas, que se me acercan y me dicen, oye, dame de alta ante el Seguro Social. Yo, sí, como no, ¿es usted trabajador? Dice, claro que sí, pues, trabajo en mi empresa. Ah, caray, en tu empresa. Sí, ves que yo soy el dueño. Por ahí es una consulta que me hicieron. Para los que no me conozcan en las redes, búscame como Pepe Soto.
Entonces tengo mi página web, tengo mi muro de Facebook, mi cuenta en Twitter y ahí principalmente también en LinkedIn. En LinkedIn me encuentras como WP Soto Asesor. Y me hicieron esa consulta, ¿no? Que pues era el dueño de la empresa, el administrador único. Pues el administrador único, muchachos, es el patrón. Arriba de él no hay nadie. Él es el que dirige las riendas de la empresa. Entonces es imposible que ese sujeto, ese individuo, sea considerado para ser afiliado al Seguro Social. Imposible. Entonces, muchachos, esa consulta fue muy vista por ustedes, por algunos de mis usuarios, porque al grano, ¿no? Pues si esa persona es el dueño de la empresa, es el administrador único o forma parte del consejo de administración, no puede ser trabajador de sí mismo. Pues sí, pues eres el dueño, te gusta tu empresa y tienes que trabajar en ella, pero eso no implica que seas trabajador. Te fijas qué importante es definir entonces quién es trabajador de esa otra persona, que puede ser tu empleador, puede ser persona física o persona moral. Pues porque de ahí parte todo. De ahí parte ese derecho que tienen los trabajadores a la seguridad social. Seguridad social, muchachos, que está a cargo del Estado, cuyo institución punta de lanza para la iniciativa privada es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Y una vez que el trabajador tiene acceso a la seguridad social a través del IMSS, en caso de que se presente alguna contingencia que le impida desarrollar sus labores, la seguridad social entra en su protección. Pues, imagínate, alguna contingencia que te impida trabajar. Y lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Con la famosa y mugrosa pandemia. Una enfermedad sumamente contagiosa. Muchos trabajadores que pues tienen el beneficio de la seguridad social están protegidos. Seguro Social sacó su licencia especial por COVID. Es una contingencia que te impide laborar y que si cubres ciertos requisitos pues tienes derecho al acceso a las prestaciones en dinero que te van a permitir solventar esa contingencia, así como enfermedad, maternidad, invalidez, y para el caso de que ya tengas una cierta edad, están las pensiones de retiro, muchachos. Las pensiones de retiro que conocemos que es la de cesantía, 60 años, cesante, y la de vejez. Cesantía a los 60 años, vejez a los 65. Y con los requisitos de la ley del Seguro Social vigente, hablamos de que debe de tener el trabajador cotizando 1,250 semanas. Tradúcelo en años, son aproximadamente 24 años. Si le sumas 24 años a 1997, que fue cuando inició su vigencia la ley del Seguro Social actual, hablamos que estos 1,250 semanas se cumplirían en condiciones normales el próximo año 2021. Súmale a 1997 24 años y nos da 2021. Supuestamente el año que entra, deberíamos conocer a los primeros pensionados naturales que van a poder acceder a su pensión de cesantía o de vejez
al amparo de la ley actual, con todo su dinero que tengan ahorrado en su Afore, administradora de fondos para el retiro, que también fue una característica muy especial de la ley del Seguro Social actual. Administradoras de fondo para el retiro, las pensiones se privatizaron. Quienes administran los fondos para el retiro de todos los trabajadores, porque todos los trabajadores debemos de tener una cuenta individual, y también debimos haber seleccionado esa administradora de fondos para el retiro, la que nosotros nos llene más el ojo, ¿verdad? Nosotros debimos de haber seleccionado esa Afore para que administren nuestros recursos, los inviertan y se obtengan los rendimientos suficientes para ayudar a mejorar nuestra pensión. A diferencia del sistema anterior, que en el sistema anterior, con la ley del Seguro Social de 1973, tu pensión se calculaba en función al número de semanas cotizadas en exceso a las 500 que servían de base. Porque con la ley de Seguro Social 1973, los requisitos para pensionarte son distintos. Ahí se habla de que el número de semanas cotizadas es menor, son 500 semanas, que también traducidos en años son 9 aproximadamente. Entonces te fijas cómo cambió dramáticamente este requisito, sobre todo lo que es los años a cotizar para poder tener derecho a la pensión de retiro. Se incrementó de 500 a 1250 semanas. En aquel entonces, 1995, que fue cuando se publicó la ley, o sea, la ley del Seguro Social actual se publicó desde 1995, solamente que en uno de los transitorios se señalaba que su inicio de vigencia iba a ser posterior. Supuestamente iba a ser para el 1 de enero del 97. Sin embargo, todavía se prorrogó 6 meses más. Los cambios a la ley de Seguro Social fueron bastante sustanciales. Y pues en aquel entonces, fíjate, yo estaba todavía trabajando para una empresa como jefe de recursos humanos. Ya era jefe de recursos humanos. Hace 20 y tantos años, fíjate. Casi coincidió con la aparición de la ley actual el hecho de comenzar a trabajar adicionalmente como asesor. Casi coincidimos. Los mismos años que tengo de asesor como la ley del Seguro Social. Por eso es importante el número de Seguro Social y conocer este segundo par de dígitos, porque con base en ese segundo par de dígitos nos damos una idea. Por eso cuando una persona se acerca conmigo y me pregunta, quiero hacer mi análisis, mi estudio para tratar de mejorar la pensión. Ya por ahí he escuchado de que hay posibilidad de pensionarme hasta con 50,000 pesos. Ah, caray. Pues fíjate, esa es la diferencia entre los dos regímenes, régimen de la ley de Seguro Social anterior y el régimen actual. Porque en el régimen anterior, pues es el cálculo de la pensión de retiro, cesantía o vejez, se realiza con base en tu número de semanas cotizadas, que la base son 500 semanas, y con el promedio de tus últimos 5 salarios bases de cotización que hayas tenido en tu vida laboral, los últimos 5 años. Por eso sí es interesante saber a qué régimen corresponde tu número del Seguro Social. Entonces, en mi ejemplo,
concreto con mi número de seguro social, ahí te das cuenta si efectivamente estás dentro del régimen que se llama de transición. Esto es que como estás cotizando con las dos leyes, en mi caso sí estoy vigente, tengo un patrón, me paga mi sueldo, me tiene dado de alta ante el Seguro Social, entonces tengo esa posibilidad de que cuando cumpla los requisitos de la edad, cuando menos de la edad, sí podré acercarme al Seguro Social y decirles, ¿sabes qué? Ya tengo 60 años. Tengo 60 años y quiero hacer mi solicitud de pensión de cesantía. Fíjense muchachos que dependiendo, yo no te puedo dar una receta porque cada caso es distinto. No es tan sencillo decirte pensiónate a los 60 o espérate a la pensión de vejez 65 porque, pues sí, de acuerdo con la ley del Seguro Social anterior, la pensión de cesantía te vas a pensionar con el 75% de la pensión de vejez. Y por cada año va aumentando un 5% hasta llegar a los 65 años, 100% pensión de vejez. Pero te digo, es muy difícil que yo te pueda decir, lo que sí te puedo asegurar es que en un 90% sí conviene pensionarse a los 60. Porque a los 60 pues todavía estás fuerte, ¿no? Considero, ¿no? Sí tiene mucho que ver tu ritmo de vida, tu estado de salud, si fumas, si bebes, si mujeres, bueno, esto te dice el médico, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver cómo te sientes físicamente, anímicamente, porque a lo mejor pues, ya puedes estar hasta el copete de jefes y muchos a lo mejor no tampoco tienen los recursos como para poder aspirar a una mejor pensión. Por eso, muchachos, cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Cada uno tiene que analizarse desde su óptica pertinente porque lo que te pueda recomendar a ti es totalmente distinto a lo que le pueda recomendar a tu comadre. Es muy diferente. Y he tenido casos, ¿no? De personas muy allegadas que supuestamente traen la misma, la misma antigüedad, pero a veces no te ayuda el salario o a veces esa misma antigüedad pues no resulta ser real. Pues es importante conocer nuestro. Y esto pues de principio nos da una idea para decirle a nuestro aspirante a pensión, bueno, a ti te corresponde el régimen de transición o tú eres eminentemente generación Afore y los de la generación Afore, muchachos, se van a pensionar única y exclusivamente con sus ahorros. Por eso la iniciativa que fue enviada la semana pasada al Congreso del Estado, esta es como la segunda o tercera, porque hace también como un año, dos años, enviaron otra iniciativa que también quedó ahí en la congeladora. Son interesantes conocer de qué manera vienen estructuradas. Esta la de la semana pasada, pues trae un montón de fórmulas, trae un montón de consideraciones que en su momento pues habrá que revisarlas a profundidad. Honestamente te digo, le di una leída nada más por encima y de hecho ahí en mi página web puse algunos comentarios. Déjame abro el post para que dame una idea.
Ahí en mi página web wpsotoasesor.com. A los que nos estén viendo acá por la página del Facebook, te los voy a poner aquí en el chat. ¿Tengo chat o no tengo chat? Comentarios, no los puedo leerlos, pero no puedo escribir. Bueno, wpsotoasesor.com. Ahí te puse los comentarios de la propuesta. Lo puse el día 26 de septiembre. Y así a grandes rasgos te comenté que los puntos principales que detecté en ese momento: imponer un tope máximo al cobro de comisiones que hacen las AFORES, una reducción paulatina del mínimo de semanas a cotizar para tener acceso a la pensión de retiro, comenzando en 750 semanas. Fíjate, se reduce en lugar de 1250. La propuesta va a comenzar con una reducción base de 750 semanas, pero conforme sigas cotizando o sigas trabajando, se va a incrementar hasta llegar a 1000 semanas. Entonces, la deducción total van a ser de 250 semanas. Que en un mundo laboral como el mexicano, pues sí, los trabajadores lo pueden ver como un beneficio, porque van a decir, bueno, en lugar de cotizar 24 años, vamos a cotizar 1000 semanas, que en términos de años, déjame hacer la división, 1000 entre 52, son 19 años. Sigue siendo muy alto, la verdad. Pero como todo muchachos, tiene sus detalles que hay que analizar todavía más profundamente, porque el hecho de que el trabajador cotice menos semanas, eso hará por añadido que lo que tenga acumulado de ahorro en su cuenta de aforo, pues también va a ser menor a lo que si hubiera tenido al momento de cotizar 1250 semanas. Está hablando de 5 años más, ¿verdad? Entonces, sí trae pros y contras. El pro principal para el trabajador, pues es la reducción en el número de semanas cotizadas, pero trae consigo el hecho de que el ahorro que se encuentre en su cuenta cuando decida pensionarse también va a ser menor. Entonces, sí va a ser una situación muy problemática, porque acuérdate que existe el concepto de pensión garantizada. La pensión garantizada pues no va a ser menor al salario mínimo, que en números del 2020, si tú te fueras a pensionar hoy con tu Afore y suponiendo que tus recursos no fueran suficientes, el Estado te garantiza esa pensión mínima, que ahorita, en números de 2020, tu pensión de retiro Afore sería de 3,696.60. Tú dime si te va a alcanzar para algo en este año. Trasládate que tuvieras ahorita ya tus 60 años y tus 1250 semanas cotizadas y quisieras pensionarte. Si tus ahorros no son suficientes, pues el Estado te garantiza la pensión mínima. Y la pensión garantizada pues es el salario mínimo. 3,700 pesos en número cerrado. Entonces, esa es la aspiración que tienen muchísimos trabajadores. Te vas a pensionar con el salario mínimo. Bueno, ¿qué pretende también la iniciativa? Aumentar las aportaciones para el retiro, que en la actualidad están de un 6.5%, que francamente es nada, muchachos. Se pretende subir hasta el 15%, en un aumento que también será gradual cada año. Obviamente, pues, ¿quién lleva la mayor carga de aportación?
al fondo de retiro, el patrón. Entonces, luego algunas voces por ahí clamando de que se va a fortalecer la informalidad. Desgraciadamente pues no contábamos también este año con la bendita pandemia. Entonces este año sí está complicado. Muchos trabajadores fueron cesados, su fuente de trabajo cerró. En algunos también hubo ajuste en el salario. Y entonces en lugar de cotizar con su salario normal, viene derivado de ese convenio de ajuste, andas cotizando con un salario base de cotización menos. Eso se traduce que el dinero que está entrando a tu Afore es menor. Si tuviste la desgracia de quedarte sin trabajo, entonces son semanas que no vas a cotizar. Por eso te comentaba hace rato, en un mundo laboral como el mexicano, las expectativas para conocer al primer pensionado natural por las Afores, con 24 años cotizando sus 1,250 el próximo año, pues yo lo veo francamente muy difícil, ¿no? Sí va a haber, o sea, yo no digo que no, pero ¿con cuánto se van a pensionar? Si hablaban por ahí la CONSAR menciona ahí en alguno de sus estudios, fíjate la página de CONSAR, gov.mx/CONSAR, ahí tienen calculadoras que tú puedes utilizar para hacer un estimado con lo cual tú te podrías pensionar con los dos, con las dos posibilidades, ¿no? Ley anterior y ley actual. Entonces, ahí en la CONSAR, ya no he visto ese estudio, pero hace como unos 5 o 6 años, publicaron que para tener una pensión más o menos de 8 o 10 mil pesos mensuales, debías de tener ahorrado en tu cuenta de Afore aproximadamente 2 millones de pesos, lo cual es una cantidad estratosférica que un trabajador más o menos de medio cachete, ¿qué te gusta, no? Un auxiliar administrativo que ande por ahí de 300 pesos, ¿te gusta? ¿Te gusta que un auxiliar administrativo ahorita ande en 300 pesos su salario base de cotización? Se me hace mucho, ¿eh? Pero bueno, se aumentan entonces las aportaciones en esta propuesta enviada la semana pasada a aportaciones para el retiro 6.5% al 15%, aumento que será gradual año con año. También, como ya se dieron cuenta que la pensión mínima garantizada pues va a ser el salario mínimo, también están considerando tomar en cuenta las semanas cotizadas, como si quisieran hacer el cálculo con la versión anterior de la ley. Porque la versión anterior de la ley 73, menciona las 500 semanas como base mínima para poder empezar tu solicitud de pensión. Y de 500 para arriba, pues hay un aumento gradual. Por eso, uno de los factores que inciden para el cálculo de tu pensión bajo los beneficios de la ley 73 es el número de semanas cotizadas. Mientras más sea interesante tu número de semanas cotizadas, interesante, yo te comento que es de 1,500 semanas para arriba. Si tienes 1,500 semanas para arriba y tienes un salario base de cotización promedio de los últimos 5 años, sí es posible que al momento de hacer el cálculo de tu posible pensión, sí ande arañando por ahí de los 40,000 pesos. Pero estoy hablando de que tengas arriba de 1,500 semanas cotizadas y que tu salario base de cotización promedio
sea muy superior, incluso con el tope, ¿no? Que el tope de ahorita de cotización es con 25 UMAS. Otro detalle que te comento en esta iniciativa es que siguen manejando la UMA, la unidad de medida y actualización, muchachos, que no tiene nada que ver con el salario. Pregunta por acá Yolanda, voy a darle una revisada para que no se me gane el tiempo. Pregunta Yolanda Telles, en cuanto al ajuste de sueldos por COVID, ¿sí está bien que te lleguen a pagar menos del mínimo? No, 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 no. No, definitivamente no, Yolanda. Acuérdate que existe el concepto de salario mínimo, regulado por el artículo 90, me parece, de la Ley Federal del Trabajo. Salario mínimo es la cantidad mínima que un trabajador mexicano, que un trabajador en México puede percibir por jornada de trabajo. Entonces, por motivo del ajuste de salarios, no es posible. No es posible pagar menos del mínimo. Martita, hablar de las pensiones anticipadas, ahorita lo comento. Luis Chacón, tiene 1100 semanas cotizadas, tiene 55 años, aún no me puedo pensionar. Pues no, Luis, porque no tiene ninguno de los requisitos. Que, aprovechando la pregunta de Martita, las pensiones anticipadas únicamente son bajo los beneficios de la ley actual. Si pudieras pensionarte de manera anticipada, pero el requisito debe ser cuando menos tener las 1250 semanas, que en su caso Luis no las tiene. Entonces aquí ya maté dos pájaros de un tiro. Le contesté su pregunta de Luis y de Martita. Pregunta Rubén Flores, tiene 45 años. Eres un pollo, Rubén, ¿qué te preocupas? Dice que dejó de cotizar a los 43 hace 2 años. ¿Cuántos años tengo para cotizar en modalidad 40? Pues todavía está en posibilidad de inscribirse. Pero ¿sabe qué, Rubén? Yo no le recomendaría inscribirse en la modalidad 40, porque en la ley del Seguro Social actual, muchachos, existe lo que es la continuación voluntaria. Y en el caso de Rubén, dice que tiene 2 años sin cotizar, pues todavía está a tiempo de inscribirse. Necesita usted, Rubencito, hacer una proyección a futuro. Me imagino, Rubén, que por la edad usted empezó a cotizar con la ley de Seguro Social actual, con esta fecha, ¿no? Esta es la fecha clave. 1 de julio del 97. Entonces, si usted empezó a cotizar a partir de la ley actual, usted se va a pensionar con sus ahorros. Entonces, una persona parecida, con sus mismas características, Rubén, hicimos por ahí un análisis rápido, y lo que a él le convenía, pues sí, era cotizar, pero con un salario no tan alto, con un salario que él pudiera pagar. Lo que le aconsejamos a este muchacho, era un joven también así como usted, pues era comprar su plan privado de retiro. Un plan privado de retiro con el cual tienes beneficios fiscales. Y tener el apoyo de la continuación voluntaria, porque pues la Afore, mal que bien, pues es un ahorro que puedes utilizarlo así como un ahorro secundario, y vas acumulando semanas cotizadas. Acuérdense entonces, Rubén, si se van a pensionar son generación Afore, se van a pensionar con el ahorro que tengan en su cuenta individual de Afore. Entonces, continuación voluntaria, Rubén, pues, son las dos cosas. Continuar voluntariamente, modalidad 40, que es para seguir acumulando semanas cotizadas, y pensar qué hacer con el dinero con el que va a invertir. Porque es que, vuelvo a lo mismo, Rubén,
cada caso es distinto. Y a este otro muchacho que le recomendamos modalidad 40 con un salario muy bajo, porque él hizo análisis financiero y vio que ese plan privado de retiro o un seguro de vida con eh, retorno de inversión a la X cantidad de edad, entonces a él le convenía el retorno de inversión por ese seguro de vida, porque hay seguros de vida muy especiales que sí te devuelven la inversión si sigues todavía vivito y coleando. Entonces a él le convenía tener esas dos modalidades. Quiero tener mi Afore ahí, voy a seguir acumulando semanas cotizadas, la vida da muchas vueltas, a lo mejor dentro de 2, 3 años reingreso al mercado laboral. Este análisis lo hicimos el año pasado o antepasado. Entonces, ahorita fíjate, con la pandemia, pues me imagino que imposible, ¿no? Que tenga algún patrón. Entonces ha de seguir con su negocio porque tenía un negocio. Entonces, emprendió, dejó su trabajo y emprendió un negocio que ahorita está por su cuenta. Tal vez se me acerque, ¿no? Más adelante a ver. Alejandra Reyes, ¿cuál es el factor de multiplicación para las semanas excedentes? Se le llaman cuantía básica. Cuantía básica, y dependiendo el número excedente, hay una tablita. Y explicarlo así, pues sería bueno tener una hojita de Excel y irles enseñando, ¿no? De acuerdo con el número de semanas adicionales a las 500 que se toman como base en la Ley de Seguro Social 73. Así podríamos ir viendo cómo se calculan esos beneficios adicionales a la pensión. Entonces, con Ley Seguro Social 73 es semanas cotizadas más promedio del salario base de cotización de los 5 años. Por eso los que están en régimen de transición, que empezaron a cotizar antes de esta fecha, pueden jugar con estos dos factores, sobre todo con del promedio del salario base de cotización. La renta vitalicia, Rubén, las dos modalidades que tiene la Ley de Seguro Social actual para cuando quieran retirarse, que sería renta vitalicia o retiros programados. A final de cuentas, lo que se requiere es que tengas mucho ahorro en tu Afore, porque ya dependiendo el método que selecciones para retirarte, uno será los retiros programados con una compañía aseguradora, o o quedarte con la Afore y cada mes ir sacando una cierta cantidad. Entonces, pero fíjate, son varios factores también, porque al momento de hacer ese análisis, pues ni siquiera tengo por aquí algún amigo actuario que se ha animado a hacer un estudio, ¿eh? Pero ¿quién va a hacer ese análisis, Rubén, cuando los interesados quieran pensionarse bajo la Ley del Seguro Social 97? Pues tiene que ser las Afores, para poder presentarte los dos estudios y ya tú seleccionar si quieres rentas vitalicias o retiros programados. Honestamente, muchachos, va a haber poca gente que pueda sentarse a analizar cuál beneficio, sino con los dos no le va a alcanzar más que para la pensión garantizada. Entonces, prácticamente los que están haciendo negocio ahorita, la verdad, son los que están en régimen de transición. Y también, muchachos, la forma en poder presentarles un estudio, pues es de manera personalizada, porque cada caso es distinto, ¿no?
y dependiendo pues de su historial, dependiendo si está activo, si no está activo, como en el caso de Rogelio, si ha tenido eh, años sin cotizar, que no se pase del máximo que señala la ley, porque si te pasas, entonces para poder reactivar tus cotizaciones, tendrías que cotizar un cierto número de semanas, porque tus semanas cotizadas se quedan en stand-by. Esa conservación de derechos que es muy importante tomarla en consideración a partir de tu última fecha de baja. Saludos de Manuel, tengo por aquí gente que ya me conoce, Rosy CP, claro que sí, me acuerdo de usted, Lupita Guerrero, Alma Sánchez, Leti Carmona, Rubén Peñalosa, Selene, Esther Trejo, también la conozco, Yuri, Lucy, Susana, Yolanda, ok. ...98, ahí está. Cari León, ¿qué pasa con las semanas no reconocidas? En este caso mi papá no le reconocen 10 años. Ese es otro detalle, muchachos, que hay que empezar a cuidar desde ahorita, porque desgraciadamente la gente que se quiere pensionar, que ya anda por ahí de los 55 en adelante, lo primero que tienen que buscar es su información anterior. El Seguro Social tiene digitalizado las semanas cotizadas de 1982 hacia acá. Y fíjate, en mi caso tengo cotizaciones del 79. No recuerdo, yo creo que sí la empresa sigue vigente. Le voy a preguntar a mi papá, porque era un amigo de mi papá. Eh, para que si existe la empresa y rogar que tengan papelería, porque yo tengo información de algunos trabajos, pero del 79 no, o sea, desgraciadamente muchos. Fíjate, el asesor no tiene ninguna evidencia del 79. Discúlpame, pero perdóname. Debemos concientizar a nuestros trabajadores. Igual te puedes poner un letrerito, ¿no? Ponte un letrerito ahí en el tablero de avisos. Estás próximo a pensionarte, ya tienes 55 años y te vas a pensionar con la ley anterior. Empieza a buscar información de tus primeros trabajos. Porque fíjate, del 82 para atrás, el Seguro Social no tiene información. Sí la tiene en el archivo muerto, pero a todo mundo nos choca ir al archivo muerto. Entonces, en el caso de Cari, que nos dice que su papá no le reconocen 10 años, imagínate, estás hablando de las 500 semanas. Entonces, le va a perjudicar enormemente en el cálculo de su pensión, porque estás hablando de, son 500 semanas menos. Entonces, ¿qué le recomiendo, Cari? Pues echarse un clavado ahí en sus propios papeles con su papá. A ver si papá tiene por ahí escondido algún documento de esa época, que tampoco hacíamos mucho, antes eran la famosa hojita rosa. A ver si tiene algo por ahí, porque cuando nos daban de alta, cuando nos daban una modificación de salario, o incluso cuando nos daban de baja, nos daban nuestra copia. Si su papá guardó algún documento que dé evidencia de que trabajó en alguna empresa en esos años, ya le comenté, aviso de alta, modificación de salario o de baja, las copias que nos daban aquellos patrones, que algún recibo de nómina puede ser, hasta un contrato de trabajo. Todavía sería muchísimo más raro, ¿no? Un contrato de trabajo. Si en la actualidad no elaboran contratos de trabajo, pues mucho menos hace 30 años, ¿no? Entonces,
Chéquese eso a ver si hay forma de rastrearlo. Si encuentran esa evidencia, pues hay que insistir con el Seguro Social. Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí trabajé con esta persona, con este patrón. También estás hablando de hace 30 años, pues también es posible que no exista. Yo, en mi caso, pues le voy a preguntar a mi papá porque eran muy amigos. Pues por eso sé cómo se llama la empresa, sé dónde estaba en aquellos años, pero ahorita creo que ya se cambiaron acá para el Estado de México. Ramón Montoya, con 54 años y 800 semanas, actualmente cotizando como empleado, pero con un salario bajo en promedio. Me es conveniente cotizar los últimos 5 con el mayor salario, con el top. Exactamente, Ramón. No trae tan malas semanas, más de 800, es un buen número. Tampoco le garantizo que ahorita con lo que me está mencionando, Ramón, no le garantizo más de 10,000 pesos mensuales. Pero con los últimos 5 años, a partir del año que entra, 55 años, se da de baja en el régimen obligatorio y contrata su modalidad 40. Espéreme tantito, porque no he leído la iniciativa completa, pero por ahí me llegó el chisme ahí en radio WhatsApp, de que supuestamente la iniciativa habla de reducir el tope máximo de cotización de 25 a 10 UMAS. No te lo aseguro, no la he leído, no la he leído completamente. Entonces, no, saqué unos primeros de la exposición de motivos, saqué mi resumen, pero no he leído la propuesta completa y necesitaría ver si es verdad que están queriendo disminuir el tope máximo para efectos de pensiones. Oigan, no sé si por aquí hay abogados, ¿por qué no han hecho algo para tirar la UMA en materia de seguridad social? O sea, no es posible que el IMSS nos haya impuesto la UMA para, por ejemplo, este tope de cotización del salario base para efectos de cuotas obrero-patronales. No debe utilizarse la UMA. Ya por ahí hay un criterio de la Suprema Corte, que hoy ha muerto la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, esa es otra cosa. No vamos a hablar de pornografía. Hay un criterio en la Suprema Corte que la UMA no debería utilizarse para aspectos de seguridad social, en específico pensiones. Entonces, déjamelo de tarea, déjamelo reviso la iniciativa a ver si es cierto que viene ese detalle de que para efectos de pensiones reducir el tope máximo de 25 a 10 veces la UMA. Alejandra Reyes, ¿esa tablita dónde la puedo obtener? En la Ley de Seguro Social del 73, ahí viene. Marta Guerrero, yo me refiero a dejar de cotizar. Tengo 34 años trabajados y asegurados. Me refiero a la cuarta parte de conservación de derechos. Sí, dependiendo de su número de semanas cotizadas, ¿no? Multiplíquele por el 25% y ese es el número de semanas que tendría de vigencia de derechos. A lo mejor tiene ahorita, no sé, 53 años y tuviera una vigencia de derechos de 6, pues si quiere dejar de trabajar o dejar de cotizar, ya tiene los derechos adquiridos para que cuando cumpla los 60 solicitar su pensión. Fanny Álvarez, una persona que está en la anterior ley 73, que aún no tiene las 500 semanas, ¿qué le conviene más? Modalidad 40. Es que depende, Fanny, cuál es su fecha de baja, desde cuándo no cotiza. Porque dependiendo, ejemplo, que tuviera más de 6 años sin cotizar, esa persona debería darse de alta con un patrón y cotizar durante un año.
depende también de la edad. Acuérdense, muchachos, que esta modalidad de cotizar un año con un patrón, que es porque tienes a su vez más de 6 sin cotizar, la ley de Seguro Social dice, para recuperar tus semanas cotizadas que están suspendidas, si dejaste de cotizar más de 6 años, tienes que reintegrarte al régimen obligatorio un año. No dice con un patrón, dice que cotices un año en el régimen obligatorio. Eso, te digo, ya se lo sabe el Seguro Social, que mucha gente que dejó de cotizar 6 años, qué casualidad que se dan, alguien las da de alta, cotizan un año, se dan de baja y ya sea que seleccionan modalidad 40 o solicitan su pensión. Por eso muchas veces el Seguro Social está cancelando o no está otorgando pensiones porque dice el Seguro Social que su última o su anterior relación laboral solamente fue pactada como una forma de reactivar esas semanas cotizadas. Entonces, aguas. Moisés Morales, la iniciativa habla de salarios mínimos y no UMAS. No, Moy, sí habla de UMAS. Rubén, mi interés es que por lo menos una renta vitalicia tenga unos 10 o 15 mil mensuales. No creo, Rubén. Necesita lo que le comentaba hace rato. Tener 2 millones de pesos en su Afore. 2 millones de pesos. Miguel Energy. Hay una persona que trabajó desde el 69 en el sistema actual del IMSS solo. No lo entendí. Ah, ok. Solo ponen semanas del 82 hacia acá. ¿Puede interponer recurso de inconformidad para que le revisen 82 para atrás? Sí, Miguel, pero necesita usted ayudarle al Seguro Social con esos documentos. Vaya, la responsabilidad es del Seguro Social. Cuando usted interponga ese recurso, quien tiene que demostrar que no cotizó del 82 para atrás es el IMSS. Rosefe Fer, enviar correo para poderlo contactar. Es que no puedo poner aquí. Déjame acá en la otra página. ¿Dónde ponerte mi? Necesitaría compartir la pantalla. Ya sé, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si me deja. No me deja compartir la pantalla. Déjame, te lo pongo aquí en el pizarrón mi correo. Te pongo aquí en el pizarrón mi correo. A ver si se alcanza a visualizar. Pepe Soto @wpsotoasesor.com. Y esa es mi página web, wpsotoasesor.com. Ahí aparecen mis datos también. Gracias, Ever. Colonos, Paseo del Valle. ¿Cómo se pide el acceso a ese archivo muerto del Seguro Social? Pues a través de una petición. Cari, si hay documentos ya hay evidencia, ¿puede meter la aclaración en línea o es presencial? No, es presencial. Cari, pero necesita usted hacer la solicitud de pensión. Si el Seguro Social le niega la pensión o le hace un cálculo tomando en cuenta un X número de semanas, hasta ese momento, cuando usted se siente agraviada, es cuando se mete el recurso de inconformidad. Antes no lo podemos meter. Ahorita, si no ha solicitado la pensión, no le van a hacer caso. Y es presencial, no se puede hacer en línea.
Jerry JL, me pasó que al hacer una aclaración de semanas cotizadas 2016 al 20 no se reconocían por seguir en régimen voluntario. Al entrar al sistema a hacer la aclaración la reconocieron, pero borraron semanas anteriores al 82. Pero si usted tenía algo de evidencia de antes del 82, Jerry, con eso al momento de que le otorguen la pensión y no sea reconociendo esas semanas anteriores a 82, en ese momento se mete el recurso de inconformidad. O sea, necesitamos como trabajadores o como pensionados ya tener el acto de molestia con la pensión otorgada sin haber tomado en cuenta las semanas anteriores, para en ese momento sí establecer la aclaración. Un reporte del SINDO donde sí salen las semanas completas sirve como prueba. Sí debería de servir. Lo que pasa es que a veces son tan mañosos allí en pensiones que ni siquiera sus propios documentos los aceptan. Luis Chacón, una trabajadora del IMSS ya jubilada, ¿se puede pensionar a los 60? O sea, si está trabajando con un patrón de la iniciativa privada, sí, sin ningún problema. Ramón, en mi caso puede ser a través de un patrón seguir cotizando los últimos 5 años con un salario máximo. Nomás me avisa quién es ese patrón porque yo también quiero jugar. Enrique, ya hay suspensión de la corte para tirar la UMA. Será lo que yo le comenté, ¿no? Jorge Valderas, ¿cuánto tiempo se tiene que elaborar para reactivar derechos de pensión? Depende de su caso en particular, Jorge. Si tiene, por ejemplo, más de 6 años sin cotizar, necesita reactivarse 1 año con un patrón. Si es de 3 a 6, necesita 6 meses. Y si es menos de 3, de inmediato. La página es wpsotoasesor.com y ese es mi correo, pepesoto@wpsotoasesor.com. Fanny ya tiene más 6 años de baja, entonces necesita reactivarse 1 año. Con 60 años, el IMSS evidentemente en el momento en que haga la solicitud de pensión, se la van a negar. Edith Cerón, ¿qué tan cierto es que para la pensión de cesantía el otorgamiento solo procede cuando la cesación en el trabajo es involuntaria? O sea que no contemple abandono, separación voluntaria, ausencia, ausentismo. Es que en ese sentido, Edith, su pregunta es muy interesante porque hay un criterio de la Suprema Corte que dice que para poder acceder a una pensión de retiro, tú debiste de haberte quedado sin chamba de manera involuntaria. Entonces tu patrón debió haber terminado la relación de trabajo contigo. Por eso mi recomendación, independientemente, es un criterio, acuérdense que los criterios de la Suprema Corte tampoco se siguen al pie de la letra, porque para que el IMSS considere ese criterio, pues tú debiste haber demandado al Seguro Social y el Seguro Social, al defenderse, agarra esa jurisprudencia y dice: ese trabajador o ese solicitante de pensión renunció voluntariamente, entonces por eso le niego la pensión. Está muy interesante ese criterio porque habla de que la cesación debió haber sido involuntaria, por eso se habla de eso, de cesación. Por eso cuando muchos me preguntan ¿por qué motivo le pongo a la baja del IMSS para ese trabajador que ya tiene 60 años y se quiere pensionar? Ponle terminación de contrato. Terminación de contrato pues es cualquier forma en que ya el trabajador causa baja, ¿no? Si te despiden, si renuncias, es una terminación de contrato. Yo no le veo ningún problema en que le pongas terminación de contrato, aunque sea él quien está renunciando. Colonos, Paseo del Valle, si no laboré durante 6 años y me reactivo 1 año y luego me incorporo a modalidad 40,
También me puede indicar el IMSS que fue pactada, si es así, que se puede hacer o que se pierde. Bueno, en ese caso, colonos, ese patrón con el que trabajó un año debe ser real. En el momento, fíjese lo que hace el Seguro Social. Seguro Social toma tu solicitud de pensión y la revisa, analiza tus antecedentes, porque ya ves que toma en cuenta tus semanas cotizadas, toma en cuenta sobre todo tu último patrón y hasta incluso el anterior, siempre y cuando pues, no rebase los 5 años, ¿eh? Porque 5 años es lo máximo que puedes revisar. Pero con el último patrón con el que cotizaste, colonos, si esa relación de trabajo nada más fue para echarte la mano, te van a negar la pensión. ¿Qué se puede hacer? O sea, tú sabías que esa relación fue pactada, no fue real. Entonces, si vas a hacer las cosas mal, colonos, hazlas bien. Oye, no hay nadie del Seguro Social porque ahorita les doy el tip y luego en la subdelegación, toda la gente que yo mande me la van a rechazar. Ah, gracias Ramón, ya puso ahí en mi correo en el chat para que lo vean, muchachos. Pepesoto arroba wpsotoasesor.com. Fanny, podría ser que después de un año de reactivar mi número, entrar 5 a la 40 y sea pensión de vejez. Sí, Fanny, pero a usted la van a revisar con lupa. Y si por ahí el IMSS detecta que esa relación laboral, lo mismo que le acabo de comentar a Colonos, si esa relación laboral fue ficticia, que únicamente le echaron la mano, va para atrás. Estercita, estoy por solicitar modalidad 40, reúne todos los requisitos, pero aunque me despidieron de mi último trabajo, dieron la baja por renuncia voluntaria. ¿Tendré algún problema? Pues espero que no, Esther. Espero que no. Hilda no me aparece. ¿Cómo no? Aquí estoy. Ah, ya la borro. Mi querido maestro Verdalet, muchas gracias por haberme invitado. Siempre es bueno tener por aquí espacios con la membresía para poder platicar acerca de estos aspectos que tienen que ver con Seguro Social. Les comento, muchachos, mi especialidad es lo laboral y seguridad social. Ahí en la página web te vas a dar cuenta que este muñeco no habla de otra cosa más que de nóminas, Seguro Social, Infonavit, Fonacot. Excelente. Enovi, una pregunta con las Afores. ¿También se suma lo que se tiene en Infonavit o esa parte? Bueno, si usted, Enovi, es generación Afore, usted puede elegir que los recursos que están en la subcuenta de vivienda se sumen a la subcuenta de retiro y esas dos cantidades formen parte del ahorro para la pensión. Si es usted generación Afore. Si es generación 73, en el momento que se pensione, se pensiona con la ley anterior y los recursos del Afore se pueden retirar en una sola exhibición ya con la resolución de pensión. Amy Eleno, saludos de Coahuila, saludos allá. Si estoy cotizando desde el 87, está desempleada, acaba de solicitar la ayuda de desempleo, ya había retirado también antes. ¿Esos retiros afectan para la pensión? Sí. En promedio, Amy, un retiro por desempleo, en promedio, sin asegurarle, pero más o menos en promedio se le quitan 100 semanas por cada retiro de desempleo. Todo depende del monto, porque el monto se traduce en semanas cotizadas, pero en promedio, aproximadamente, vienen siendo como dos años de semanas cotizadas que se le reducen. Yo les he comentado a los que hacen retiros de desempleo que lo tomen como un préstamo.
y si tienen posibilidad más adelante, reintegrar ese dinero que retiraron, reintegrarlo a su Afore y automáticamente las semanas la recuperan. Entonces, muchas gracias a la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México. Quedo a sus órdenes si consideran que más adelante demos alguna otra charla. Yo soy materia dispuesta, bueno, dependiendo de mi agenda. Doy clases también en la universidad, doy cursos de capacitación. Ahí en la página web pues atiendo a mis usuarios. Entonces, a veces sí la agenda se me satura. Pero, muchachos, acérquense a la barra, afíliense, los que son abogados, afíliense a la Barra Nacional y puedas tú obtener muchos beneficios con los abogados fiscalistas de México. Leti Carmona, ¿qué pasa si hasta trabajo con un patrón hasta los 55 y los últimos en modalidad 40 con el tope? ¿También en el IMSS me revisarán con lupa? Todos los casos de pensión, Leti, son revisados con lupa. Todos. Todos. Si usted, su último trabajo fue real, tiene todas las evidencias, acuérdense que deben de tener su expediente laboral completo. Deben de tener sus recibos de nómina timbrados. Su patrón debió haber pagado las cuotas obrero patronales a tiempo. O bueno, deben de tenerlas todas. Nóminas. Con todo comprobante de la relación de trabajo. Que no sea una relación laboral nada más de amentis, ¿no? Que sea de a de veras. A eso me refería con hacer las cosas mal, pero bien. Sony, ¿qué pasó si el patrón te cambia cada rato de empresa? Y ya que tenga los 60 años, ¿habrá problema para pensión? No, ninguno. Para nada. Entonces, muchachos, si acérquense a la barra y quieren algún tema en especial, propónganselo, por favor, y con mucho gusto. Laboral, Seguro Social, Infonavit, Fonacot, pensiones alimenticias, nóminas, vacaciones, contrataciones, despidos, finiquitos, cualquier cosa que les guste y que queramos platicar. Armamos ya también algo práctico y armo ahora sí bien el salón. Hacemos una hojita de cálculo aquí, hacemos ejercicios prácticos, lo que ustedes quieran. Yo soy materia dispuesta. Gracias a la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, licenciado maestro Verdalet, maestro Cali Mayor, muchas gracias por la invitación y quedo a la orden. Una persona, Memo Miranda, una persona que trabajó por 15 en una empresa privada, dada de alta en el 93 y en el 2015 empezó a trabajar al IMSS. ¿Cuál régimen sería? 93 es ley anterior. Está en el régimen de transición. Sindicatos. ¿Qué quiere con los sindicatos? Se tienen que poner a chambear ahora sí los sindicatos. Podemos platicar algo de los sindicatos. Leti ya dijo despidos y finiquitos. Sofía, ¿qué pasa si para fines prácticos me doy de alta como empleada doméstica? Claro que mi perfil no está en duda. ¿Me investigarán? No, no creo, Sofía. La cosa es que como empleada del hogar, bueno, sí hay un salario mínimo. Ok. Abrazos a todos, cuídense mucho. Bienvenido octubre. Ya estamos en el último trimestre del año. Echarle ganas. Gracias a la barra nuevamente. Nos vemos en una siguiente emisión. Bueno, si me invitan, ¿eh? Gracias a todos. Gracias.